Gloria a Dios, qué bueno es estar nuevamente aquí. Le damos la gracia al Señor por su presencia. Hacía rato que no veíamos al hermano Isaac con nosotros. Qué bendición tenerte, hermano. Bienvenido. Yo sé, él vino desde bastante lejos y ya nos hacías falta. Yo te recuerdo, ahora estás más blanquito que lo que te recuerdo. No hay mucho sol por allá. Tal vez la misma cantidad que por aquí. Aquí tampoco hay mucho sol. Pues gloria al Señor. Solamente una nota aclaratoria. El miércoles sí tenemos estudio bíblico en español. En inglés no hay, en español sí. Nos vamos a reunir abajo. En el curso, en el aula que está en la parte de sótano de la iglesia. Ahí vamos a estar el miércoles. Continuamos estudiando el libro de Romanos. Estamos en el capítulo 2. Gloria al Señor. Sí, eso era lo que tenía que decir. ¿Qué les parece si vamos al Señor en oración? Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu gran amor. Por tu misericordia, gracias. Por tu bondad. Te exaltamos, Padre. Y te glorificamos. Continúa tu obra en nosotros, háblanos. Toca nuestras vidas. A través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. La expresión de gratitud. La expresión de gratitud es el título de mi sermón para hoy. ¿Verdad que realmente la gratitud es una expresión de otra cosa? Es el resultado de algo interno que está pasando en el corazón de la persona. Y es bastante poderosa. La gratitud, si la fuéramos a contrastar, podríamos decir que es el elemento que causa la diferencia entre la madurez y la inmadurez. Entre la oración contestada y el silencio o la negativa divina. Hace la diferencia entre la soledad y la compañía. La gratitud determina incluso la separación eterna de Dios o la salvación. Podríamos decir entonces que la gratitud es la expresión de un corazón que está unido al Señor. Realmente tenemos todos nosotros suficientes razones para estar agradecidos. A veces las dificultades inmediatas, los retos inmediatos de la vida causan que no notemos las razones que tenemos para estar agradecidos. Una señora llamada Hailey Bartholomew apareció en una serie de conferencias que se llama TED Talks. No sé si han visto esas conferencias, se llaman TED Talks. Invitan a personas destacadas de todos los ámbitos de la vida. Bartholomew apareció en una de esas conferencias y en ella expresaba su frustración con la vida que ella tenía e incluso su deseo de dejar de existir. Con su depresión se acerca a donde una monja que le presenta un reto.
Y el reto es de tomar una fotografía cada día a algo que le pase, por lo cual ella está agradecida. Y que lo hiciera por un tiempo de un año. Aceptó la propuesta de la señora e inmediatamente comenzó a tomar fotos. Notaba, por ejemplo, ella una diferencia en su esposo, quien ella catalogaba de no ser romántico para nada. Pero en la casa comenzó a tomar fotos del esposo y se dio cuenta de cómo el esposo le ayudaba con los niños. No tan solo eso, sino que cada vez que comían, el esposo le servía a ella y le servía la porción más grande de todos. Y eran esas cositas, detallitos que poco a poco comenzaron a abrirle los ojos a la realidad de que su esposo la amaba mucho. También ella consideraba que el ser madre era muy cansón, agotador. Y a veces se cuestionaba incluso los beneficios de su esfuerzo como madre. Pero luego notó el cariño que sus hijos le tenían. Continuó tomando fotos de sus hijos. Y cómo los hijos al orar se peleaban por quién iba a agarrar la mano de la mamá. Ella no estaba consciente de que era muy favorecida en la casa y tomó ese reto para que ella lograra abrir los ojos. En el tema de la gratitud hay mucho de qué hablar, porque sin duda alguna cuando abrimos los ojos nos damos cuenta de que somos muy favorecidos por parte de Dios. Y aunque las penurias y los dolores cotidianos tienden a ahogar esos beneficios, los beneficios ahí están. Nosotros tendemos a estar más conscientes de las penurias y los dolores que las bendiciones. Yo me pongo a mí mismo como ejemplo de algo que me pasó aquí en la Indianápolis. No sé si recuerdan ustedes que aquí en la Indianápolis, entre la 103 y el semáforo, que no recuerdo donde entra la Skyway, había un hoyo grandísimo. ¿Se acuerdan de ese hoyo? No, yo sí. Porque yo estoy en este edificio todos los días y varias veces al día. Y cada vez que pasaba, ¡pum!, me recordaba que ahí había un hoyo. Todos los días. Y yo insultaba a ese hoyo y a la ciudad por no cubrir el hoyo. Porque ese hoyo se quedó ahí por un buen rato. Y después manejo como si nada. Y duré como un mes para darme cuenta que ya no estaba el hoyo. Oye, qué interesante. Porque todos los días cuando el hoyo ahí estaba, yo estaba consciente de él. Pero ya que se fue, ni noté que no estaba. Y eso es una reflexión de lo que nos pasa. El dolor se siente y se recuerda, pero los detalles que causan que la vida sea dulce a veces son ignorados. En un contexto extremadamente negativo, tenemos a un escritor que llega a ser el autor del libro de los Hebreos. En ese contexto, presenta él su caso de que el seguir a Cristo es una causa digna. Y en ese contexto hay una implicación grande de gratitud.
El contexto histórico del libro de los Hebreos es un panorama político abrumador. Pensamos que se escribió por ahí de unos 65 a 69 años después de Jesús. En el año 69 se murió Nerón, un hombre malo al extremo, perseguidor de la iglesia, destructor de la misma ciudad de Roma, quemó la ciudad de Roma y luego dice que fueron los cristianos los que queman a Roma para deshacerse de los cristianos porque él los odiaba. Causa persecución entonces. Y Nerón era tan malo que nadie quería a alguien relacionado a Nerón como emperador de Roma. Hubo un conflicto político tan grande que en un año Roma tuvo 4 emperadores. ¿Se imagina usted en un país tener 4 presidentes en el mismo año? Sería una inestabilidad grandísima. Y este caso no era un país, era un imperio. Entonces, políticamente había mucho desastre, religiosamente también. Los judíos habían notado el auge del cristianismo y habían enviado misioneros, vamos a llamarles, más bien eran judaizantes, a las diferentes comunidades de iglesias y en donde les tratan de persuadir al cristiano a que se regrese al judaísmo. El autor del libro de Hebreos, el cual no conocemos, dice, mira, el seguir a Cristo es mejor, porque el cristianismo es superior. Ofrece mejor sacrificio. ¿Por qué? Bueno, porque el sacerdote está día tras día, dice Hebreos 10, oficiando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, el sacrificio de Jesús es superior al sacrificio sacerdotal de los judíos. El templo en el cual nosotros adoramos es superior al templo que está en Jerusalén. Porque el templo de la iglesia es nosotros, en donde Dios reside y no un edificio hecho de ladrillos o de piedras. El sacrificio es mejor. El templo es mejor. El sacerdocio de Jesús es mejor, pues él es sacerdote no de acuerdo a la línea de Leví, sino del sacerdocio de Melquisedec, que era un tipo de Dios. Y como el cristianismo es mejor, hay que prestarle atención. No se vuelvan atrás. En ese contexto de superioridad, entonces en el capítulo 11 nos dice, mire, sigan el ejemplo de la gente que tiene fe. Porque esos que tienen fe veían lo invisible y lograron obtener la salvación. Luego, presenta en el capítulo 12 de Hebreos el riesgo de alejarse de Cristo. Porque el que se aleja, pues si en Cristo es que está la salvación, al alejarse de Cristo, ¿qué hay? Pues muerte, perdición, no hay perdón, porque Cristo es la salvación. Y luego tenemos el capítulo 13, en donde nos hablas del estilo de vida que el creyente debe de tener. Vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículo 10 hasta el versículo 16. Vamos a leer el versículo 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Leamos. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él
fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Qué interesante, ¿verdad? Aquí nos está hablando sobre sacrificios. Nos habla de altar. Nos habla de ofrenda, de quemar y de cosas que, ¿qué es eso, verdad? Porque nosotros no vemos nada de eso. ¿Recuerdan ustedes que en el libro de Levíticos nos habla de las diferentes clases de sacrificios, sacrificios que eran ofrecidos por diferentes causas? Uno de esos sacrificios era el de la expiación por el pecado de todo el pueblo. Ustedes recordarán que en el pueblo de Israel, en su sistema religioso, tenían sacerdotes, los ayudantes en el templo, pero también tenían al sumo sacerdote, y era uno. El sumo sacerdote era la representación física humana del pueblo de Dios ante Dios. El pecado del sumo sacerdote era el pecado del pueblo. Y el pueblo peca, al igual que el sumo sacerdote. Entonces, para poder lograr restablecer su relación con Dios, tenía que venir al templo o el tabernáculo, dependiendo de la época, y ofrecer un sacrificio por sí mismo y por el pueblo. Este sacrificio, esta ofrenda de la expiación, como se le llamaba, era de un animal que era ofrecido dentro del lugar santo en el templo, una sección interna del templo, donde la sangre era rociada en el velo del templo, una cortina divisoria, puesta en los cuernos de uno de los altares. Y esa ofrenda que traía perdón a todo el pueblo judío, luego era quemada fuera del templo. Era quemado. Obviamente la grasa sí era quemada dentro, pero todo lo demás completamente era llevado fuera y era quemado completamente fuera. Aquí hay una implicación interesante porque las ofrendas que traían perdón eran un símbolo del sacrificio de Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo pone el libro de San Juan. Él llegó a ser la ofrenda que trae perdón a todo el mundo. Y lo curioso, Jesús no muere en la ciudad de Jerusalén, sino que en las afueras, de igual manera que esta ofrenda sacrificial era llevada afuera para ser quemada. Jesús muere y con ese solo sacrificio logra que el pueblo, no tan solo de Israel, sino el pueblo que Dios había escogido en todo el mundo, reciba perdón de pecados. A Cristo no se le va a encontrar adentro de un templo. Hay que salir. Hay que salir. Y es precisamente lo que el pasaje nos expresa. Nuevamente, volvamos al verso 10. Tenemos un altar, el cual no tiene derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. El que sirve en el tabernáculo, el sacerdote, todavía está relacionado a lo mecánico, a expresiones físicas de adoración que se limitan solamente a eso, a lo físico. Pero el corazón sigue igual.
No os dejéis llevar de doctrina. 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemadas fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él fuera del campamento llevando su vituperio. Y este es el primer punto central de nuestra lectura de hoy. La adoración que el Señor busca. Todo esto es un contexto de adoración, y la oración que el Señor busca demanda que se salga y se venga a Cristo. Hay que venir a Cristo para poder ofrecer la adoración verdadera. Mira qué interesante, porque en el pueblo de Israel ofrecía muchas cosas que tenían la apariencia de santo, apariencia de puro. Daba la idea de que es verdad. Por ejemplo, ellos decían, es bueno no casarse. Es bueno no casarse. Es bueno no tener hijos. A eso se le llama asceticismo. Es bueno hacer eso. Y el autor, dice, pero la familia es santa y la cama matrimonial es santa. Luego dicen, hay que ofrecer sacrificios. Y Hebreos dice, pero ya Jesús ofreció el sacrificio. No tienes que comer tal y tal y tal y cosa. Y el autor dice, pero Dios hizo todas las cosas, porque no voy a comer tal y tal cosa. Entonces, esa religión tenía una apariencia de pura, de santa, de buena. Pero en realidad esas cosas que llegan a ser mecánicas alejan el corazón de Dios. Porque en realidad lo que el Señor desde el puro principio andaba buscando no era sacrificios, sino obediencia. Amén. Eso era. Y el sacrificio sin obediencia era nulo. De hecho, la Biblia claramente lo expresa. Un buen ejemplo de esto tenemos en Saúl. ¿Se acuerdan Saúl? El primer rey oficial de Israel. Invadió una nación y Dios le dijo, mata todo. Y él mató todo, casi todo. Las ovejas y los machos cabríos y los toros que estaban bien, no los mata, lo deja vivo. Y los que estaban enfermos y tenían problemas, los mata. Y cuando Samuel se le acerca, dice, ¿qué tú hiciste? Dice, yo reservé todos estos animales saludables y buenos para ofrecérselo a Dios. ¿Verdad que se oye bien? Pero ¿qué fue lo que Dios le dijo? Mátalo. Y Samuel le dice, ¿se agrada a Dios más en sacrificios que en obediencia? Pues la obediencia siempre es superior. Siempre es superior al sacrificio. El sacrificio ha de ser una expresión de otra cosa, de lo que está pasando internamente en el corazón del hombre. En su deseo de recibir perdón de Dios y de acercarse al Señor. Eso se expresa en el sacrificio. Pero si ese deseo no está, el sacrificio es nulo y no vale la pena. Por eso es que David en una ocasión cuando peca el Señor, dice, yo podría ofrecerte sacrificio, pero tú no lo quieres. El sacrificio que tú andas buscando es un corazón contrito y humillado y ese no lo vas a rechazar. Oye, uno puede orar todo lo que quiera, ¿verdad? Venir a la iglesia sin falta y dar mucha plata en las ofrendas. Pero si el corazón no está bien, se está perdiendo el tiempo. Amén. Es el corazón. Estas son cosas que demuestran lo que está pasando internamente.
El sacrificio, entonces, que Dios busca es de una naturaleza diferente, y para poder ser ofrecido hay que venir a Cristo. Y eso implica alejarse de esas cosas mecánicas que tienen apariencia de ser buenas, pero realmente lo que terminan haciendo es alejando a uno de Cristo. Hay que venirse a donde Jesús se encuentra y dejar de ser religioso. La religiosidad tiende a separar a la gente de Cristo. No sé si se han dado cuenta de eso. Hay gente que son tan religiosos que andan condenando a los demás. ¿Se han dado cuenta? Oye, es que yo soy tan cristiano que yo no me puedo juntar con fulano. Y el jefe del cristianismo, Jesús, se juntaba con la prostituta y con los ladrones. Pero yo, que sigo a Jesús, no puedo juntarme con este. ¿Se han dado cuenta de eso? No, es que luego me van a tildar de que yo hago eso. Pero a Jesús no lo tildaban de que comía con ladrones. ¿Se acuerdan? Sí, se lo mencionaba. Son tan religiosos que no aman. No aman. Y solamente palabras de condenación tienen para ofrecer a los demás. Recuerdo yo en una ocasión, una congregación o un grupo religioso, vamos a llamarle, estaba tan en contra del gobierno que cuando un soldado murió en el estado de Kansas, ese grupo religioso se dio la tarea de cerciorarse, de vociferar insultos en la profesión fúnebre del soldado que murió. ¿Y qué tiene eso que ver con el amor de Dios? Aparenta ser lo opuesto, ¿verdad? El que ama al Señor usualmente no es religioso en la forma común de entender el término. Ama a todos y no es juez, por lo tanto no juzga y deja que sea Dios el que haga su trabajo de juez. Comparte a Cristo, pero no selectivamente, porque Jesús no murió solo por algunos. ¿Se ha dado cuenta? Por alguna razón, Él murió por todos, de todas naciones, por todos los del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. El quedarse en el templo es mantenerse religioso y el salir del templo es hacerse discípulo. Por eso es que el autor de Hebreos invita a que se salga. Verso 13. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Hay que salir de ese mundo religioso y acercarnos al Cristo de amor. Y cuando hacemos eso, las cosas cambian. Y la gente lo nota. La segunda invitación que el pasaje nos hace es a de aceptar la vida de Cristo. Esa es una vida que se identifica por la fe. Es la vida de fe. Es la vida que acepta los valores de Jesús. Es la vida de adoración. Cuando yo salgo de ese ámbito sucio, religioso, que juzga y condena, y me acerco a Jesús, quien es amor y me convierte en amor, entonces yo llego a unirme a Jesús y a valorar las cosas que Jesús valora. La unión con Jesús se identifica y se caracteriza particularmente por eso, porque el que está unido a Jesús termina pareciéndose a Jesús, aceptando los valores de Jesús. Esa es la razón, en mi mente, en mi opinión, por la cual la imagen matrimonial es utilizada para explicar y exponer la relación entre Jesús y sus seguidores. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis,
La iglesia es presentada como la novia de Jesús, lista para casarse con el novio, que es Jesús. Y de igual manera, en algunas ocasiones, en las parábolas que Jesús mismo expresaba, esa imagen matrimonial era presentada. El reino era expresado en términos de bodas, ¿se acuerdan? De noviazgo. Porque esa es una unión santa. El matrimonio es una idea de Dios. Fue Dios quien lo creó y es Dios quien lo mantiene. Por eso es que en el contexto, nuevamente, capítulo 13 dice que la cama matrimonial es santa. Pero ¿sabe qué? Algo curioso pasa en el matrimonio y es que los miembros de esa unión comienzan a compartirlo todo. ¿Se han dado cuenta? Comparten la casa, comparten las cosas que están en las casas, comparten hasta la cama. ¿Se han dado cuenta? Pues sí, si usted está casado, sí se ha dado cuenta desde hace mucho tiempo que usted comparte la cama. Comparte todo. Comparten experiencias. Y el fenómeno más grande y raro de todos también pasa. Y yo lo he expresado anteriormente, pero que realmente es un misterio grandísimo. Y es que la pareja termina pareciéndose físicamente. Y la cara del hombre se parece a la de su mujer. Y la cara de su mujer se parece a la del hombre. Y no fui yo el único que se dio cuenta de eso. Los científicos comenzaron a estudiar eso, a ver a qué se debe. Primero pensaron, bueno, se debe a que el hombre busca una mujer que tiene un parentesco a ella. Y yo vi ese estudio. Yo vi un documental sobre ese estudio que hicieron. Y comenzaron a colocar a un muchacho con esta muchacha. Y lo invitaron a una cita. Y los dos tenían rasgos físicos parecidos. ¿Y saben qué pasó? No hubo química. Dice la muchacha, yo no quiero salir con mi hermano. Porque se parecía tanto a ella que parecía a su hermano. Entonces, esa no era la razón. Y luego lo que se dieron cuenta es que comparten tanto tiempo juntos que comienzan a imitar las facciones físicas. Y se ríen de la misma cosa. Y luego comienzan a reírse igual. Y se admiran de las mismas cosas. Y se admiran igual. Y al punto de que la cara les parece igual a través de los años. Y eso pasa con nosotros y Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, cuando estamos unidos a Cristo, mientras más íntima nuestra relación con Él está, más nos parecemos a Jesús. Por lo tanto, nos dice, salgamos de este mundo religioso que nos aleja del amor de Dios y nos acerquemos a Jesús, aceptando su vituperio, aceptando sus valores. Y una vez que aceptamos los valores de Cristo, expresamos nuestra gratitud, que es el tercer punto de nuestro pasaje. Expresamos nuestra gratitud al Señor. El versículo 15 lo expresa con claridad. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, Jesús, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. En realidad, eso es lo que el Señor andaba buscando desde el principio. No sacrificios de animales. Los sacrificios de los animales eran simplemente una forma de apuntar al sacrificio de Jesús. Lo que Dios estaba demandando era un corazón agradecido para con Él. Y ese es el sacrificio
que Dios busca. Si nos vamos, por ejemplo, al Antiguo Testamento, nosotros nos vamos a dar cuenta que eso es el sacrificio del Señor. Y ese sacrificio es el que el cristiano hoy debe de ofrecer. Por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 12, Jesús dice algo claro. Versículo 34, en la segunda parte dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si mi corazón está lleno de agradecimiento a Jesús, ¿qué voy a decir? Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me tienes con vida. Gracias, Señor, porque no me has abandonado. Gracias, Señor, porque me das las fuerzas para enfrentar los retos de la vida. Gracias, Señor, porque al estar conmigo tengo los medios de progreso, de seguir hacia adelante. Si mi corazón está lleno de Cristo yo hablo y expreso a Cristo y hablo de Cristo con mis compañeros en el trabajo. Y hablo de Cristo con mis amigos cuando nos juntamos a charlar, porque de la abundancia del corazón, de lo que mi corazón está lleno, pues de eso voy a hablar. Hay ciertas cosas de las cuales usted posiblemente nunca me vaya a oír a mí hablar. Por ejemplo, yo no veo fútbol americano y posiblemente yo no vaya a introducir una conversación de fútbol americano simplemente porque yo no lo sigo, no lo veo. Mi corazón no está lleno de fútbol. Pero hay gente que sí. Y cada vez que hablan, oye, ¿viste el juego de ayer? No lo vi. Wow, pues te lo perdiste, ¿verdad? Pues sí, claro, yo no lo vi, me lo perdí. Y ¿sabes cuántos touchdowns? No, yo no lo vi, no sé. De la abundancia del corazón habla la boca. Tu corazón está lleno de Cristo hablarás. Y ese es el sacrificio. Libro de Salmos, capítulo 69. Versículo 30 y 31 de Salmo 69 dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tienen cuernos y pezuñas. Oiga, este salmo fue escrito en la época en donde sacrificios eran ofrecidos. Y el salmista entendía que el sacrificio físico era secundario al agradecimiento y la devoción a Dios. Era secundario a los cánticos y alabanza y a la exaltación del nombre de Dios. Verdad también expresada más adelante en el Salmo 107, versículo 21 y 22. ¿Qué es lo que tengo que alabar? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Nota que no dijo con los hijos de Israel, con los hijos de los hombres. ¿Y qué el hombre tiene que ofrecer? Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Hay que alabar al Señor. Ese es el sacrificio que Dios busca. Él anda buscando un sacrificio que exalte el nombre de Dios, resultado de un corazón agradecido por las obras que Dios ha hecho. Cuando yo comienzo a pensar en las obras de Dios, naturalmente agradecimiento va a surgir. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Bueno, te dio vida. Te dio la suficiente salud para que estés aquí. Expuso quién Jesús es.
te ha dado su Santo Espíritu, te trajo en un contexto familiar, te ha puesto en un contexto de la iglesia, ha provisto para tus necesidades vitales al punto tal que estás vivo hoy. Si comenzamos a nombrar las obras de Dios, el resultado natural de esto será agradecimiento. Esta semana que comienza hoy, nosotros pensamos en el agradecimiento. Y sin duda alguna, tenemos razón para estar agradecidos. Alabe al Señor esta semana. Amén. Exalte el nombre del Señor. Exprese las obras que Cristo ha hecho en su vida esta semana. Cuando usted esté reunido este jueves y estaba hablando con un amigo que me decía, oye, el día del guajolote, digo yo, tú estás hablando del día de acción de gracias. Ah, sí, ¿verdad? Y así es que se llama, no es el día del guajolote. que el guajolote, el pavo no sea el punto central, sino el agradecimiento al Señor. Antes de comer en el momento de la oración, tome un segundo, tome un minuto, tome su tiempo para dar a conocer las obras de Jesús. Nuevamente, le leo este salmo que es tan hermoso. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras. Júbilo. Antes de comer, denle gracias a Dios por el mismo guajolote que el Señor le ha dado, por la vida que le da. Y que sus hijos, si tiene hijos, puedan apreciar la sinceridad y el júbilo con que le agradece al Señor. Y que ese agradecimiento no se quede en el día del guajolote, sino que el día siguiente también ese momento de júbilo en adoración al Señor también se ha expresado, porque ese es el sacrificio que a Dios le interesa. Y nada más. El corazón agradecido expresa su agradecimiento en adoración al Dios que lo da todo. Vamos a agradecerle al Señor, porque realmente el agradecimiento hace la diferencia. Y el agradecimiento es la expresión de un corazón que ha sido bendecido. Alabemos al Señor y ofrezcámosles sacrificios de alabanza y agradecimiento. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie? Y te quiero invitar, mi amigo aquí presente, si todavía no has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, no te vayas sin Él. Te invito a que te acerques a nuestro Salvador. Padre, gracias te damos por todo. Gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por la paz que de ti viene, por tu salvación. Gracias por el sacrificio de Jesucristo, que trajo perdón a nuestros corazones de todas nuestras faltas cometidas y por cometer. Gracias por tu Santo Espíritu que no nos deja, sino que vive en nosotros y está con nosotros. Gracias por tu pueblo, tu iglesia que nos apoya, que nos ayuda a seguir adelante. Gracias por nuestros familiares, Señor, que has puesto en nuestras vidas para enriquecer nuestra existencia en este mundo. Gracias por la comunidad en la que vivimos, porque podemos impactarla con tu amor y tu evangelio. Gracias por sostenernos, por la alimentación, por el agua, por el sol, por el aire. Gracias porque nos escuchas y nos recibes independientemente de que si te hemos ofendido o no. Pues el corazón contrito y humillado tú no lo rechazas. Gracias por tu paciencia para con todos nosotros. Gracias por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos, hermanos.